La palabra de Dios nos ayuda, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios muchas veces, ¿sabes? Nos anima a confiar, nos anima a creer, porque sabes que mucha gente, esta que por momentos dice que cree en Dios, que muchas veces confía en Dios, pero sabes que a veces las personas confían y creen hasta un cierto punto, hasta cuando aparece la lucha, hasta cuando aparecen las dificultades, hasta cuando están pasando en el medio de la prueba más difícil a veces que le toca atravesar a diferentes personas en su vida. Hasta ese momento dura la confianza, hasta ese momento dura el caer. Pero sabes que el confiar no es solamente creer, porque muchos son los que creen en Dios, muchos son los que dicen hacer la voluntad de Dios, muchos son los que dicen que creen a Dios pero a su manera. Y sabes que eso no te define como una persona que termina siendo una persona que confía plenamente en Dios. No. Cuando una persona confía en Dios plenamente, entonces es una persona que aprende a descansar cuando no ve ninguna salida, cuando no ve ninguna respuesta. Entonces esta persona que confía, entonces descansa en ese momento, descansa en esa situación, en esa dificultad, en esa tormenta, en lo que sea. Aprende a descansar. ¿Por qué? Porque no ve ninguna salida, pero confía en Dios. Sabes que la escritura habla de un rey y dice que desde los comienzos de aquel rey llamado Asa, dice que él fue una persona que confió en Dios, una persona que buscó a Dios con todo su corazón, pero de sus inicios como rey, dice que él sacó los ídolos que se encontraban en su reinado. Dice que fue uno de los reyes que volvió a restaurar el altar de Dios que habían quebrantado, que lo habían usado para los ídolos, para los dioses ajenos. Entonces dice que este rey tuvo el valor para hacer todo esto. Dice que él mandó a que el pueblo que él reinaba, que ellos buscaran a Dios, pero que buscaran a Dios con todo su corazón. Algo que a veces quizás suena fácil, pero no era una tarea fácil, no era una tarea simple la que aquel hombre tenía, sino que tocó hacer todo esto. Dice que él tenía un ejército de tan solamente unos casi 580,000 hombres. Y un día, aquel que buscaba a Dios, aquel que mandó al pueblo a que buscaran a Dios, dice que un día apareció un enemigo. Apareció otro rey, un etíope, dice en la escritura, pero que venía con un ejército mucho más grande que el que aquel rey tenía. Un ejército con millones de hombres, carros, gente preparada para luchar, para pelear. Y entonces la escritura dice que aquel rey, en un momento como ese, en una situación como la que se contaba en aquel momento, dice que él tan solamente decidió confiar en Dios. Confiar. Si tú haces las cuentas o ves los números, era casi imposible que ellos pudieran ganarle a aquel ejército que venían a atacar, porque era en números muy superior al ejército que tenía el rey Asa. Muy superior. También estaban preparados, también tenían carros, también tenían armas para ir para luchar. Pero la escritura dice que el rey Asa, él decidió salir con su ejército y enfrentar a aquel otro. Pero dice que cuando él salió a enfrentar a aquel ejército, dice que fue y oró a Dios. Y dijo: Dios, nosotros hemos salido a enfrentar a este ejército tan grande. Hemos salido a enfrentar esta dificultad tan grande que hoy nos toca, se nos presenta delante de nuestras vidas, pero hemos salido, pero no porque ellos confiaban en sus armas, no porque ellos confiaban en el ejército, en los hombres que aquel hombre tenía, que seguramente tenía hombres valientes, que seguramente tenía hombres que la escritura dice que eran diestros, hombres que tiraban los arcos, que usaban las lanzas, que sostenían los escudos, dicen las escrituras, pero
Dice que Asa, cuando oró a Dios, dijo: Señor, nosotros hemos salido y hemos enfrentado a este ejército porque hemos confiado en ti. Hemos confiado. Dice que Asa le decía: Señor, sabemos que tú puedes ayudar al débil y librarlo de aquel que es poderoso. Para ti no hay imposibles. ¿Sabes que la Escritura dice que Dios le dio una victoria tremenda a aquel hombre en aquella situación? Dice que los etíopes salieron huyendo porque Dios se encargó él mismo de destruirlos. Y aún los que quedaban, dice que el ejército de Asa salieron de atrás y los terminaron acabando, destruyéndolos. Una persona que tú dices: pastor, este hombre confiaba verdaderamente en Dios. Claro, con muchos confían en Dios. Pero la Escritura dice que pasó el tiempo, pasaron los años. Un día dice que el mismo rey del que estoy hablando, dice que vino otro rey, el rey de Israel, a desafiarlo, a hacerle la guerra otra vez. Pero ¿sabes qué? La Escritura dice que aquel rey, el que confiaba en Dios, a quien que se había acercado a Dios, a quien que amaba a Dios, dice que en esta oportunidad no hizo aquello, sino que hizo algo inesperado quizás. Dice que aquel hombre fue y empezó a formar alianzas con el rey de Siria, dice la Escritura, con otro rey. Entonces dice que vino un profeta a hablarle a aquel hombre, como quizás hoy viene un pastor de otra provincia, de otra ciudad, a traerte un mensaje. Dice que aquel profeta le habla a aquel rey, le dice: ¿por qué decidiste apoyarte en los sirios? ¿Por qué decidiste formar alianza con el rey de Siria? Si tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, tú sabes lo que Dios ha hecho cuando vinieron los etíopes a atacarte por 1.000.000 de hombres. Y sin embargo, oraste, le pediste a Dios, confiaste en Dios y Dios te dio la victoria. Porque ahora en esta oportunidad no hiciste lo mismo, le dijo aquel profeta. ¿Por qué? Sabes que a veces hay personas que se acercan a la iglesia, reciben una bendición, reciben un milagro y dicen: ahora yo confío en Dios. Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios me ha cambiado. Ahora confío en Dios. Pero ¿sabes qué? Pasan quizás días, semanas, meses y luego ya la confianza que tenías cuando recibiste todo eso ya no está. Es como aquel que a veces ya se frente a las drogas y dice: pastor, dice, por mucho tiempo Dios me libertó de las drogas, pero ¿sabe qué? Después se le presentaron y volví a caer en drogas. Volví a caer en las drogas, volví a caer en aquella dificultad de la que Dios un día me había sacado. Dice que aquel hombre decidió apoyarse en el rey de Siria. Y el profeta le dijo: ¿por cuánto hiciste aquello? Entonces dice: los sirios luego se te escaparán de las manos, vas a tener guerra hasta el último día de tu día. Hasta el último día. Dice que pasado eso, vino una enfermedad sobre la vida de aquel hombre. Y sabes, las Escrituras dicen que aquel que al principio decidió buscar a Dios, pero al final las Escrituras dicen que ya no quiere confiar en Dios. Dice que fue y buscó a los médicos y terminó muriendo, perdiendo su vida. Algunos dirán: pastor, ¿pero qué tienes malo? El médico ni siquiera en esta historia sabe qué es lo malo de esta historia. Que la gente comenzó a buscar a Dios, luego que no quería no saber nada con ellos. Y ese fue su final, un final triste. Un final que quizás otro le quiera: pastor, pero no era lo que yo me esperaba. Porque hizo tantas cosas, pero sin embargo al final terminó bajando su brazo, no queriendo confiar en el poder de Dios, en la mano de Dios, que un día ese mismo hombre lo había visto, lo había comprobado. Decidió buscar al médico, sino buscar al Señor, no confiar en el Señor. Y la Escritura dice: terminó perdiendo su vida. Yo te voy a tocar en tu Biblia. Es así la palabra de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la Escritura. Libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 en adelante. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará
tus veredas, dice la palabra de Dios, iglesia, y la vamos a recibir con un fuerte aplauso, bien fuerte ese aplauso con vos, con la idea. Te bendecimos, Dios, te amamos. Maravilloso eres. Dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en las Escrituras. Fíjate, es como que las Escrituras te dicen, debes de confiar. Pero ¿cómo confío? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Esa es la manera. No te apoyes, dicen las Escrituras, en tu propia prudencia. No te apoyes quizás en tu economía, en tu sabiduría, en tus recursos. No, la Escritura dice, tienes que fiarte. ¿De quién? Fiarte de Dios, confiar. ¿Sabes cuánta gente ha decidido confiar en sus recursos? Yo he hablado con personas que dicen, pastor, yo dice muchos años, tuve todo lo que quise, pero ¿sabe qué? Terminé en el peor de las situaciones. Porque terminé depresivo, porque terminé hundido en las drogas, perdido en los vicios, hundido en el alcohol y sin nada. Hace unos días hablaba con una persona que va a hacer el mantenimiento del sello de carente de la iglesia, y esta persona dice, pastor, y se pudo hablar con usted. Dice, ¿sabe qué? Yo era una persona que lo tenía todo. Tenía casa, tenía autos, tenía camionetas, todo tenía, pastores. Pero ¿sabe qué? Dice, un día decidí vender la casa y comprarme una casa, dice, en otro lado, dice, para alejarme un poco, dice, de las ciudades. Y fue el peor error que cometí, dice. Yo, dice, en aquel tiempo, dice, iba a una iglesia, pero ¿sabe qué? Dice, te piden confiando más en las cosas que me decía que en lo que yo escuchaba de la palabra de él. Así, bendita casa. Después, la camioneta que tenía, dice, pastor, dice, la camioneta, dice, con todo el Bluetooth, nueva. Un día, dice, faltaba un poco de dinero en la casa, entonces, ¿qué hice yo? Vendí la camioneta y me entregaron un auto, dice. Al tiempo, dice, volvió a pasar lo mismo, faltó, entonces, dice, como yo siempre confiaba, dice, en los recursos, lo que yo tenía, vendí ese auto, me entregaron otro, y así, dice, fue pasando, pastor, hasta que al último, dice, me quedé con una motico, dice, la que vi el otro día, dice, esa motico, dice, que ahora, dice, ni siquiera vale 200,000 pesos. Imagino. Pero sin embargo, ese pastor, ahora ni siquiera esa montito tengo, porque esa montito, dice, tengo que andar caminando, dice, y tengo que andar, dice, de esta manera. Mis hijos, tengo 3 varones, los 3 se están perdiendo en las drogas, ese pastor. Los 3. Si yo no sé qué hacer. No sé qué hacer, ya no sé en quién confiar. No sé, mes. Yo le digo, ¿por qué no te acercas, confías en que Dios pueda ayudarte? En que Dios pueda hacer algo por tu vida. Primeramente por la tuya. Y después seguramente por la vida de tus hijos. Pero ese es el primer paso. Aprender a confiar. La Escritura dice, fíjate de Jehová. Fíjate, confía. Aprende a descansar en Él. Aprende a tener lo que otros muchas veces ignoran. Sabes que hay una historia que es muy conocida y que es real, la historia de aquel barco llamado el Titanic que se terminó hundiendo. Sabes que mucha gente y muchas personas que aún hasta el día de hoy siguen estudiando aquello, cuál fueron las causas, cuál fue el verdadero motivo. Sabes que aquella embarcación que tuvo muchos tripulantes, sabes que cuando ellos armaron o construyeron aquella embarcación, la misma gente que habían, los mismos ingenieros que habían construido eso, ellos dijeron, esto no se puede hundir nunca. Y así lo nombraron como algo que nunca se iba a terminar hundiendo, como era algo que nunca iba a fracasar. Y así partió aquella nave un día con personas, muchos tripulantes que iban en aquella embarcación. Pero una noche no quisieron atender el llamado de que había un riesgo de que chocaran con grandes rocas de hielo. Lo ignoraron. ¿Por qué? Porque ellos decían, esto es imposible de que esta nave se rompa. En aquel tiempo ellos tenían al alcance de sus manos toda y la más
renovada tecnología. Y ellos dijeron, no importa, dice, podemos chocarles cualquier cosa, esto nunca se va a hundir. Sabes que yo busqué varias personas que trabajan hoy y siguen investigando acerca de esta historia. Y eso eran los relatos de mucha gente, aún de personas que sobrevivieron. Alrededor de casi 700 personas fueron las que sobrevivieron. Y ellas mismas comentaban, luego cuando le hicieron los reportajes y las notas, ellos mismos decían que los que estaban al mando de aquella embarcación, ellos decían, no importa, podemos chocar con cualquier cosa. Cuando ellos chocan, aquella nave se termina partiendo y en el lapso de casi 3 horas se la vino hundiendo. Como ellos pensaban que eso era algo que nunca se iba a terminar hundiendo en el medio del mar. No habían puesto la cantidad de botes necesario. Confiaron más en lo que ellos habían construido. Por eso la Escritura dice, no te apoyas en tu propia prudencia. No cometas ese error que mucha gente comete y que luego termina mal. Que luego termina fracasando, que luego termina en las peores situaciones de su vida, porque dice, yo no necesito a Dios en mi vida. No necesito que nadie me diga nada. No necesito confiarme en nada si yo tengo todo, dice a veces esta gente. Así terminó aquella triste historia, con muchas personas que terminaron perdiendo la vida y de la peor manera. De la peor manera. Una historia muy triste, como la historia de muchas personas que terminan de la misma manera. Sus vidas terminan hundiéndose en este mundo. En un mundo que a veces es tan cruel, en un mundo que a veces no le gusta destacar lo bueno, sino que todo lo malo nada más. Pero sabes que tal vez hay una historia de un hombre de fe en las Escrituras que tuvo que pasar por distintas situaciones en su vida. Como Silga y no, y yo también, pastor, a veces paso por distintas situaciones y a veces no sé qué hacer, a veces no sé cómo actuar, a veces no sé qué camino tomar, a veces no sé cómo dirigirme hacia gente o cómo poder buscar la ayuda, no lo sé. Bueno, la Escritura habla de José, habla de un joven que a muy temprana edad dice que terminó sufriendo la traición de sus hermanos. Al poco tiempo terminó siendo vendido por sus hermanos. Fue a parar como un esclavo, dice la Escritura. Cuando llegó a aquel lugar, imagínate, terminó sufriendo el olvido. El olvido. A veces cuando tienes problemas con tu familia, a veces cuando tienes problemas con personas a las que tú quieres, cometen errores, pero siempre está en tu corazón, siempre está ese anhelo de decir, bueno, quizás se va a arrepentir, quizás me va a pedir perdón, quizás va a reconsiderar o va a tomar otra actitud. Imagínate, aquel hombre en la Escritura dice que vivió el olvido en su familia, en sus hermanos. El olvido. Se olvidaron, ellos sabían que su hermano estaba vivo, pero ellos dijeron, ya está, olvidémonos de aquel. Sí, continuó. Saben que muchas veces el confiar en Dios no es solamente decir, bueno, yo confío cuando estoy en la iglesia, entonces ahí sí confío en Dios. Ahí sí ya confían plenamente en Dios. O cuando tenemos una buena economía, entonces ahí sí, yo ahí sí confío en Dios también. No. Saben que aquella persona que confía en Dios y que es el mensaje que hoy queremos compartir con tu vida, es una persona que lo pone a Dios en las decisiones diarias de su vida. Por eso les hace las Escrituras, fíjate de que va de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda, dicen las Escrituras. Reconócelo en todos tus caminos y sin confiar. Cuando una persona aprende a reconocer a su Dios, ¿en dónde? En todos sus caminos, en la iglesia, en la economía, en la familia, en todos sus caminos, decisiones que voy a tomar, entonces voy a reconocer que Dios puede actuar a mí,
Voy a reconocer que necesito la ayuda de Dios. Voy a reconocer que mi familia se puede haber aislado a mí, pero Dios no se va a olvidar. La Escritura dice que José pasó por todas las situaciones en su vida, todos los caminos, la traición, lo vendieron, el abandono, el olvido. Aún la Escritura dice que luego fue a parar a la cárcel injustamente por algo que él no había hecho. Cuando le tocó hablar con dos personas que habían sido llevadas a la cárcel, dice que él pudo descifrar un sueño que ellos habían tenido, y dice que le dijo tal cual como iba a suceder, y aquel iba a recuperar su puesto ante el rey. Dice que José le dijo: pero ¿sabes qué? No te olvides de mí cuando seas restituido en tu puesto. Dice las Escrituras que aquel copelo, dice que cuando él fue restituido en su puesto, ¿sabes qué sucedió? Se olvidó de hacer otra vez la misma situación. Otra vez el olvido en la cárcel. A veces la persona dice: Dios se olvidó de mí. Dios no me escuche. Por eso hoy tengo que vivir esta situación. No es que Dios se haya olvidado. No es que Dios no te escucha. No es que Dios no te ve. El problema es que tú decides desconfiar de Dios. Tú decides no reconocerlo, Dios, en tu vida, en tus caminos, en los pasos que vas a dar, en las situaciones que vas a tener que enfrentar día a día. José fue una persona que le sucedieron miles de cosas, pero sin embargo, la Escritura dice que fue una persona que nunca desconfió de Dios. Todo lo contrario, desconfiaba. Él se sacaba, él estaba esperando siempre que Dios moviera su mano, que Dios hiciera algo. Y así las Escrituras dicen que aquel hombre luego, Dios puso su mano sobre su vida. Terminó como una de las personas más importantes en aquel tiempo, como el segundo de Faraón, una persona que administraba por recursos, una persona que no le faltaba nada. Pero hasta el último momento fue una persona que dijo: yo voy a confiar en Dios, yo voy a reconocer, hoy me toca estar en este lugar, pero voy a reconocer que Dios puede hacer algo por mi vida. Hoy estar así, pero Dios puede obrar en su vida. ¿Sabes qué? Así un joven, hace unos días, me hablaba y me dice: pastor, quiero contarle algo. Y sabes que yo a veces, por mi trabajo o por distintas actividades, sabes que no le había contestado, y después me vuelven a mandar y me dice: pastor, y se le quiero contar algo, como decía. Y sabes que aquel joven insistía. Hace muy poco tiempo este joven, su padre, tuvo un accidente allá en nuestra ciudad. Un accidente el cual quedó tirado en una cama con sus rodillas destruidas. Tuvieron que ponerle una prótesis, reconstruirle casi toda su pierna. Uno de sus brazos completo, también despedazado. El primer parte que le dan a aquella familia, dice: este hombre, está mutilado. Los médicos pensaban que se iba a morir. Pero sin embargo, sabes que en cuestión de horas nada más, aquella persona no murió, pero tenía todos sus problemas, sus brazos, sus manos, sus piernas. Los médicos luego le dijeron que iba a tener que estar de 4 a 6 meses en el hospital. Imagínate, para esta familia era un caos total, porque aquel hombre, aquel padre de familia, que lleva el sustento a su casa, el que salía a trabajar, y que hacía esto, y que hacía lo otro, para poder sostener a esa familia. Este hermano, a que lo terminaron atropellando un vehículo, el día anterior se había bautizado, había llevado a su esposa a compartir el bautismo con la iglesia. Imagínate, una mujer que no quería saber nada con las cosas de Dios, una persona que no le cuesta creer. Y que el otro día de que su esposa se había bautizado, lo tenía
luchando entre la vida y la muerte. Imagínate. Pero saben que pasaron 2 o 3 días, lo terminaron operando a aquel hermano. Al 4º, al 5º día, ya él mismo nos mandaba mensaje. No sé si habrán pasado 7, 8, menos 10 días. Y a aquel hombre le dieron falta. Lo mandaron a su casa. Hace un día me manda mensaje aquel hombre, papá joven, y me dice: pastor, se me dice hacer las curaciones al hospital. Y cuando me ve, dice, el médico dice que me recibió. Me dijo: pero ¿vos estás vivo? Y aquel hombre le dice: sí, dice, porque yo desde el momento dice que me atropellaron. Yo le dije: Señor, di conmigo. Cuando me estaban operando, yo le decía: Señor, di conmigo. Cuando me estaban reparando la rodilla, él me contaba, dice, yo sentía como, dice, un taladro, dice, sonaba, dice, yo escuchaba un taladro, dice, claro, dice, me estaban haciendo los huecos nuevos en la rodilla. Y en medio del día que ella estaba en su casa, el médico no lo podía creer. Me dice: vos tendrías que estar en un tapón, a vos tendrías que estar velado, el mismo médico le dice. Pero eso no era toda la situación. Aquel hombre se va a su casa, sorprendido con esto, emocionado, llorando, decía: pastor, dice, Dios me salvó, dice, Dios me salvó, Dios me dio la oportunidad. Dice: yo nunca dejé, dice, de confiar en Dios, dice, pastor. Me acordaba de la prensa, me acordaba de los estudios bíblicos, me acordaba de los hermanos claros de esa situación. La gente se acuerda de todo. Pero eso no era todo el problema. El problema era la economía en ese caso. Economía. La falta de alimentos, pagar la boleta de la luz, su familia. Entonces, al hijo de él, uno de los pobres que están en la iglesia, yo le digo: no dejes de venir a la iglesia. Ahora, cuando más tienes que acercarte a Dios, como quieres venir, son situaciones que te van a ayudar. El día domingo, este joven se acerca a la iglesia, pasó al frente y él lloraba. Desde la primera adoración hasta la última, lloraba y lloraba, porque el joven al otro día me manda un mensaje temprano. Luego el jueves mandaron un mensaje. Recién a la noche me puedo comunicar con él. Me dice: no, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero contar, dice, que anoche, dice, yo, dice, cuando pasé al frente y empecé a pedir a Dios, me dije: Señor, lograste mi familia, Señor, nosotros confiamos en ti, Señor, nos salvaste a mi padre. Me contaba la oración que le hizo a Dios. Dice: en un momento me dije: Dios, glorificarte en nuestra economía. Ya no tenía para comer. Me dice: pero ¿sabe qué, pastores? Vi un hombre a buscarlo, dice, a golpear la puerta de la casa. Sale mi mamá le pregunta con mi papá. Cuando se pregunta con mi papá, dice: yo salgo. Y le dijimos que mi papá estaba acostado, que no podía levantarse porque se acostaba. Le digo: bueno, dice, no importa, dice, yo vengo a traer saldo, dice, necesito que me ayude. Y cuando ellos salen afuera, el hijo dice: pastor, dice, el auto, dice, hermoso, ¿sabe qué, pastor? Empezaron a bajar en la deriva. ¿Sabe que el joven mandó una foto? Tablón lleno de mercadería, pero lleno, toda la casa llena de mercadería. Me dice: pastores, en ese momento dice, mi madre empezó a llorar, mi padre también. Mi padre desde la mesa le decía a mi mamá: preguntarle cómo es su nombre, dice, para que yo me pueda levantar o para que orejas por él, decía. Y el hombre le dijo: no, dice, no necesitan saber el nombre ni nada. Lo único que tienen que saber es que esto viene de parte de Dios. Por cuanto nos limpiamos, por cuanto el judío, por cuanto es parte de Dios. Dios sabe conquistar a nuestras familias. No se me olvidado por cuanto es confiado. Por eso la Escritura dice: debes limpiarte con todo el corazón. No importa las adversidades, las luchas, las pruebas, los errores que a veces cometemos. Pero si no te fíes, no te fíes de ti, de tus recursos, no, fíjate de mí, de ti.
Ruego, Dios, que este mensaje sea bueno para ti, sea bueno para ti. Porque así como la historia de Asa nos enseña que aunque él comenzó a buscar a Dios con todo su corazón, pero luego pasó el tiempo y cometió el peor error, que fue dejar de confiar en Dios. Y así fue su final. Pero también la historia de José nos enseña de que aquel también buscó a Dios desde sus inicios y luego pasó por situaciones difíciles, por pruebas, por luchas, por adversidades, pero que creyó hasta el final, confió en Dios hasta el final, y Dios se glorificó en él hasta el final. Como así te glorificó en él, querido varón, soy para entregar el cielo de confiar, soy para encontrar los brazos. Ya te lo pido, no te pido que te pongas de pie. Dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apodes en tu propia imprudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas en la escritura. Ese camino que tú crees que es horrible, el Señor lo enderezará. Esa vida que tú dices, pastor, es un fracaso, mi vida, el Señor lo enderezará. Esas situaciones por las que a veces quizás te sientes cansado, cansada, abatida, que ya te tienen fuerza, la Escritura dice, el Señor las enderezará. Pero ¿qué tienes que hacer? Que te hable del Señor. Tienes que reconocerlo en cada paso que des. ¿Sabes por qué hay gente que se vive equivocando? ¿Sabes por qué hay personas que viven cometiendo errores? Porque nunca ponen a Dios en ninguna decisión, en ninguna. Pero aquel que aprende a poner a Dios en las decisiones que va tomando, quizás se puede equivocar, pero no va a ser su temor, no va a ser su temor. Va a haber, siempre va a haber. Amén. Yo no sé si es la primera vez que vienes, si ya me levantes o si has cometido errores, pero es un momento maravilloso, un momento donde puedas reconciliarte con Dios y puedas empezar a confiarte, a confiar. Que quizás toda tu vida has sido una persona que ha vivido la desconfianza. Hoy puedes tomar una decisión diferente. Hoy puedes tomar una diferente. Y eso puede marcar mucho, mucho. El tiempo de que confíes en Dios. Así como muchas veces los animalitos confían en su sangre, en su dueño, también uno confiará en su vida. Si la Escritura dice que Dios es bueno, y que encima de eso, la Escritura dice que Dios es nuestro ayudador, que quiere ayudar. ¿Ven? Yo te invito a cerrar tus ojos. Vamos a hacer una oración de fe, una oración de esperanza. Si quieres reconciliarte con el Señor en esta noche, o si quizás has venido por primera vez, quieres aceptar el Cristo en tu corazón, tienes la oportunidad. Si quieres ser una persona agradecida, una persona que pueda vivir con Dios en su corazón, repite la oración que dice así después de mí: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia para darle gracias por tu palabra, por este mensaje. Señor, te pido perdón por todas mis faltas, por mis errores, por mis pecados. Señor, quiero recibirte en mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Señor, te pido que a partir de hoy vivas y habites en mi vida. Señor, dame las fuerzas para confiar desde hoy hasta el último día de mi vida. Señor, bendice a mi familia, a mis seres queridos, y yo te doy gracias por morir por mí y por hacerme un hijo tuyo. Señor, anota el nombre en el libro de la vida eterna, y yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.